Capítulo 34. Espada del sintoísmo. Todo me dolía mierdamente. Ese es el primer pensamiento que se dispara en la cabeza de Ruby cuando recupera la conciencia. Todo su cuerpo se sentía increíblemente dolorido como si Drake siguiera pisoteándola. Luego vino la realización de sus pesados párpados que recibieron la visión de Ruby con nada más que una oscuridad absoluta. Fue una prueba conseguir que sus ojos se abrieran, y tuvo que resistirse a cerrarlos de nuevo ante la luz cegadora que la saludaba. Sus ojos se ajustaron en un segundo, mirando hacia un techo de bambú. Con su visión recuperada, más sentidos de Ruby regresaron a ella, lo que le permitió a la dragona sentir el reconfortante cojín de un colchón en el que estaba acostada. ¿Por qué estoy en una cama? Ruby pensó. ¿Dónde estoy exactamente? Luego volvió a ella. La pelea con Fatalis, y cómo el dragón anciano se encogió de hombros y se encogió de hombros. Cómo fue dejada a la minúscula merced de Fatalis y torturada hasta casi morir frente a una audiencia. Recordó haber invadido la oscuridad en su psique más allá de ese dolor hasta que sintió algo en su empujón hacia atrás. Luego fue demasiado borroso para recordar, justo hasta el punto en que Fatalis envolvió completamente a Ruby en plasma carmesí y la lanzó a los bosques de Kioto. Su cuerpo recordaba vívidamente a un rayo de dragón abrasador en su carne hasta que se volvió negra. Después de eso, fue una batalla perdida mantenerse despierta el tiempo suficiente para ver a Kurama y Yan aparecer ante su visión desvanecida. Bueno, al menos no estoy muerto, Ruby pensó mientras se ponía de pie, solo para caer inmediatamente cuando una agonía al rojo vivo corrió desde el lado derecho de su cuerpo. Guay, está bien, no te levantes. Oye, Drake, informe de estado. No soy tu maldito oficial de puente de uno de tus programas de ciencia ficción. Exclamó Drake. ¿Por qué me preguntas sobre el daño que sufriste? Estoy conectado a tu alma, no al cuerpo. No es como si pudiera echar un vistazo aquí y ver qué está mal. Eso suena como una mierda, pero no puedo argumentar en contra de eso. Ruby resopló mentalmente. No hay suficientes células cerebrales en ti para entender. ¿Sabes qué? Al diablo con esto. Drake se quejó. Me ocuparé de esto en otro momento. Vas a revolcarte en tu dolor tú mismo. Dick, murmuró Ruby por lo bajo. Oh, empiezas a vomitar tanta basura en el momento en que te despiertas. Respondió una voz de alegría. Los ojos de Ruby se dirigieron rápidamente a la dirección de la voz, encontrando que la fuente era la propia Yasaka en su esplendor seductor sobrenatural. Una sonrisa astuta que también estaba pegada con la calidez de una madre bendijo su rostro cuando el kitsune miró a la joven. Tenía su mano izquierda en su cadera mientras otra equilibraba una bandeja donde Ruby podía oler un caldo tibio hecho de hierbas medicinales y caldo de pollo, un remedio que Ruby tenía el placer de tomar después de las sesiones de entrenamiento con Kurama. Es bueno ver que estás despierta, Ruby-chan. Yasaka saludó amablemente, arrodillándose al nivel de la dragona en el suelo y colocando la bandeja de caldo junto a su cabeza. Oye, Yasaka, dijo Ruby, su voz sonaba más débil de lo que pretendía. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Alrededor de 2 horas, contestó Yasaka, recogiendo el moño de caldo. En cuanto al torneo, no ha continuado con mi esposo tratando de que todos se calmen con la aparición de uno de los dragones ancianos y ese nuevo truco que hiciste. Honestamente, todo este drama en el cumpleaños de mi niña. Ruby hizo una mueca al darse cuenta durante todo el fiasco de que olvidó que era el cumpleaños de Kunou. Se suponía que todo esto era una pequeña celebración, según los estándares sobrenaturales, para el entretenimiento de la hija menor. No se suponía que se convirtiera en este combate a muerte cercano con un dragón antiguo, y Ruby no pudo evitar sentir que era su culpa. Por la mirada en el rostro de Yasaka, parece darse cuenta de los pensamientos de Ruby. Nadie te está culpando por lo que pasó. Si te sirve de consuelo, Kunou está bien y todavía de muy buen humor. Solo está preocupada de que su precioso dragón Nee-chan esté bien o no. Ahora, diga. El estado de ánimo de Ruby se tornó inexpresivo mientras miraba fijamente el plato de caldo que le ofrecían y que le llevaban a los labios. Miró fijamente entre el caldo y Yasaka, quien tenía una sonrisa que era más engreída que cálida. Su ceja izquierda dio un tic reflexivo. No. Ruby lo negó rotundamente. No así, dices a. Insistió Yasaka, presionando el caldo más cerca. No soy un bebé. Ruby respondió. Puedo alimentarme solo. Bien podría ser un bebé con la condición en la que te encuentras. Yasaka replicó. Yasaka Urunk. Ruby fue rápidamente silenciada por un ligero golpe en la cabeza, haciendo una mueca por el dolor agudo momentáneo.
Al volver a abrir los ojos, Ruby vio a Yasaka mucho más cerca aún con esa sonrisa en su rostro, pero ahora había un obvio borde peligroso que la hizo detenerse. El único tipo de mirada de aprensión que solo una madre podría dirigir. Ruby-chan, dijo Yasaka con firmeza, ¿qué tal si haces esto fácil para los dos y me dejas mimarte como la hija que eres para mí? De acuerdo. Ruby cedió y separó los labios. Mientras sonreía con satisfacción, Yasaka inclinó el cuenco más cerca cuando hizo contacto. Fue con la facilidad practicada que le permitió a Yasaka no derramar una gota mientras Ruby se llenaba. La dragona sintió que su orgullo tomaba una fea mella, pero al menos disfrutó el sabor del caldo que fluía sobre su lengua. La cocina de Shirou siempre fue superior, pero siempre había algo único en todo lo que solo una madre como Yasaka podía hacer. Como resultado, Ruby se encontró relajándose y su molestia simplemente se desvaneció para simplemente disfrutar el momento. Ahí. Arrulló Yasaka mientras continuaba alimentando a Ruby. Esto es agradable, Ruby pensó, y si tuviera la cola fuera estaría meneando todo. Este momento de dicha de mimos no iba a durar. Con su oído mejorado, captó las risitas apenas contenidas que venían de la pared detrás de Yasaka. Fue suficiente para sacar a Ruby de su trance y mirar a la sección particular de la pared, solo para encontrar nada fuera de lo común. O al menos nada que pareciera así al ojo mundano. Sé que están ahí, mirones risueños, gruñó Ruby. Ah, finalmente te diste cuenta, dijo Yasaka. La kitsune dorada se puso de pie y con un chasquido de sus dedos, una sección de la pared se dispersó como un espejismo que se desvanecía, revelando todo JNPR y el resto de Ruby. Pronto se hizo clic en la cabeza de Ruby que todo esto era parte del pequeño plan de travesuras de Yasaka escondiéndolos con Yojutsu para permitirles ver a Ruby siendo mimado. Es posible que ahora los haya notado, pero ya era demasiado tarde para salvarla de la vergüenza. Jan, especialmente, se veía tan engreído con su sonrisa descarada y, junto con Nora, hizo que Scroll grabara todo. Y archivar eso. Jan reflexionó mientras con una presión de su dedo guardaba la grabación en los bancos de datos de su pergamino para uso futuro. Elimina eso. Gruñó Ruby, pero estaba muy silenciada por sus mejillas sonrojadas por la vergüenza. No creo que lo haga, respondió Jan con demasiada calma. Imagina si le envío esto a tu adorable Bali. ¿Qué piensas de la cara que pondría? Definitivamente estaba saboreando este momento de superar a Ruby por todo lo que valía. Sirvió para irritar a Ruby cada vez más, pero la dragona no podía hacer nada en su estado actual. Yasaka arqueó una ceja con interés por el último dato que Jan había dejado escapar. Oh, ¿qué es eso que escuché sobre un novio? Yasaka dijo, dando una mirada mordaz a Ruby. Por favor, elabora, Ruby-chan. Se le escapa a quien esta alma poder capturar tu corazón cuando tantos han fallado con huesos rotos. Y yo no quiero. Ruby lo negó con un pequeño tartamudeo. Mírate, aturdida como una doncella. Yasaka se rió. Me recuerda a mis días de juventud cuando estaba cautivado por mi Kukun. Cómo miraba mientras practicaba sus katas sin su camisa. No necesito escuchar tus historias de acosador. Ruby interrumpió. Apuesto a que has hecho lo mismo. Bromeó Yasaka. Espera, ¿lo has hecho, Rubes? Jan preguntó con curiosidad. Ya sabes, mirar a escondidas a Bali. Lo haría si supiera cuándo o dónde entrena Bali. Murmuró Ruby hasta que se dio cuenta de lo que dijo. Quiero decir, no escuchaste una mierda. Sin embargo, todos se partieron de risa mientras Ruby no podía detenerlos. Las venas de su cabeza continuaron latiendo hasta que hubo una marca visible y sus dientes se transformaron en colmillos que se cerraban como un animal. Pero con lo herido que estaba su cuerpo, no era diferente a un cachorro en una rabieta. Su elocuente respuesta a su vergüenza fue como: ustedes apestan. Eso solo sirvió para que sus torturadores se rieran más fuerte. A la luz de esto, Ruby recurrió a su última línea de defensa, tirando las sábanas de la colcha sobre su rostro. Ahora, basta de burlarse de la pobre, gritó Yasaka, su encanto natural silenció a todos mientras bajaba las sábanas para revelar a Ruby. Todavía necesito que Ruby se cure adecuadamente con toda su fuerza. Tiene suerte de haber desarrollado tal constitución para haberse recuperado también tan pronto. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Preguntó Ruby. Más o menos una hora, respondió Yasaka. Con Senjutsu, pude rejuvenecer tu recuperación de lo que hubiera sido un día o dos después de tratamientos más escasos. El problema más inmediato fue curar el daño que sufriste de Fatalis, razón por la cual recomiendo enfáticamente no mover tu brazo derecho por ahora. Sí, definitivamente puedo sentir eso, señaló Ruby, todavía tambaleándose por los agudos pinchazos de dolor en su brazo derecho.
¿Qué pasó mientras yo estaba fuera? ¿Qué pasa con el torneo y Fatalis? Bueno, a la luz de los Fatalis en un torneo, por lo que se suponía que era el cumpleaños de mi niña, ha causado un poco de pánico. Explicó Yasaka. Kukun ha estado tratando de calmar a todos mientras evitaba que Fatalis se volviera loco por la conclusión de su combate. Podría simplemente haberse ido, pero hacerlo significaría que automáticamente perdería el combate final ante el único participante restante. Saber. El orgullo como un dragón no le permitirá huir de ningún tipo de desafío, sin importar cuán insignificante sea. Ruby frunció el ceño al recordar su pérdida. A pesar de que sabía que las probabilidades estaban en su contra, su derrota todavía aguijoneaba su orgullo. Pero se recordó a sí misma que pudo haber perdido, pero al final, ella rió la última. ¿Eso no deja al concursante conocido como Saber para enfrentarse a Fatalis? Ruby se preguntó. Bueno, con Yang perdiendo su partido, eso es cierto, respondió Yasaka, con una expresión complicada en su rostro. Y, sin embargo, Saber no ha perdido su partido y tiene la intención de enfrentarse al dragón. Es la razón por la que Fatalis todavía está aquí. Ruby se rió. ¿Qué tipo tan valiente? Por cierto. Yasaka estuvo de acuerdo. Kukun estuvo tentado de preguntarle al tipo por qué deseaba desafiar a Fatalis. Después de eso, bueno, Kurama mostró una sonrisa de complicidad sobre algo que aún no me ha dicho. Ahora quiero ver esta pelea, dijo Ruby. Puedes hacerlo en unos minutos con un poco más de tratamiento de Senjutsu, respondió Yasaka. De hecho, enfoca tu propio Senjutsu, y yo me haré cargo a partir de ahí. Golpeó a Ruby con la epifanía de su propio uso de Senjutsu, ya que aporta energía natural con sus efectos de curación pasiva. Cerrando los ojos, Ruby enfocó sus sentidos internos y los abrió al mundo mismo. Tal como practicó muchas veces antes, dejó que la energía del mundo fluyera naturalmente en su cuerpo. Comparado con Remnant, fue un trabajo mucho más tedioso con Ruby, asegurándose de filtrar la mancha maligna que nace del dolor del mundo. Pronto, su cuerpo lucía un tatuaje que significaba que el Senjutsu corría por su cuerpo y al instante podía sentirse más vitalizada por segundos. Mientras tanto, Yasaka ya había reunido suficiente energía para Senjutsu. En comparación con Ruby, el uso de Senjutsu por parte de Yasaka fue tan fácil como respirar para el Kitsune debido a su larga vida y su especie sobrenatural más inclinada a las artes. Solo un ligero tatuaje apareció sobre ella con las mejillas luciendo 6 marcas irregulares parecidas a bigotes y sus ojos con delineador de ojos de color naranja bordeado de negro. En sus palmas, la energía natural se condensó en una forma visible de llamas de color azul pálido. No emitían calor y, de hecho, despedían un aura que hacía que todos en la habitación se sintieran más vivos por decirlo con palabras. Yasaka sostuvo sus manos sobre el cuerpo de Ruby, enfocando su propio Senjutsu para manipular la vitalidad mejorada de Ruby para acelerar su recuperación. A medida que avanzaba el tiempo, las heridas de Ruby desaparecieron en segundos, a lo que habrían sido horas o incluso días. Debajo de la piel, los músculos dañados y los huesos rotos se repararon de nuevo en formas más fuertes. 30 segundos después, Ruby encontró la sensación adecuada en su brazo derecho y logró moverlo sin ningún dolor. Ja, estoy de vuelta en acción, exclamó Ruby, sin poder contener su emoción mientras saltaba de sus sábanas y se ponía de pie. Gracias, Yasaka. Siempre lo mejor por ayudarme a recuperarme después de una pelea dura. Ahora puedo ver lo que este saber puede hacer contra Fatalis. Eres libre de hacerlo si te parece bien salir así, dijo Yasaka con una sonrisa tímida, señalando la elección de prendas de Ruby. O más bien su falta de ropa una vez que Ruby miró solo para descubrir que estaba despojada de su parte superior hasta la piel, revelando sus parches de escamas. Por supuesto, Ruby tuvo que ser desnudada para poder tratar sus heridas directamente. Los vendajes que le envolvían el pecho y el hombro eran su único medio de modestia. Sin embargo, fue suficiente para hacer que las cabezas de los únicos hombres en la habitación giraran con fuerza hacia el otro lado para no echar un vistazo, no mientras Jan estaba en la misma habitación. Derecha. Ruby se quedó inexpresiva. Creo que deberíamos darle a Ruby-chan la privacidad que tanto necesita, dijo Yasaka, sacando a todos de la habitación. Una vez sola, Ruby solo pudo realmente suspirar mientras se vestía apropiadamente. Por lo menos, estaba agradecida por los vendajes aún apretados en su forma en ese momento. No querría un flash accidental de Jaune con Pirra en la habitación. Eso habría significado tanto desastre como Fatalis. Y hablando fuera. Sus pensamientos se desviaron cuando su mirada pasó por encima de un espejo cercano y se congeló en un detalle peculiar.
Ruby volvió a mirarse en el espejo hasta que se vio completamente a sí misma. Ignoró los vendajes que mostraban el alcance de sus heridas y, en cambio, quedó atrapada en trance y se llevó una mano a la cara hasta donde están sus ojos. En lugar de la esmeralda resplandeciente que había conocido durante años desde que despertó el Boosted-Gear, había un par de ojos plateados tan puros como la plata atesorada y la luna brillante. Mis ojos, murmuró Ruby con incredulidad, ¿son plateados otra vez? ¿Cómo que yo? Rubes, date prisa. Yang llamó desde fuera de la habitación. La pelea comenzará en cualquier momento. Tienes que darte prisa. R correcto. Ruby llamó antes de comenzar a cambiar, haciendo una nota mental para explorar el nuevo fenómeno de sus ojos. Salto de tiempo. Saber vs Fatalis. No hubo gritos de júbilo de la multitud ni el tintineo de los platos de la buena mesa. Incluso entre los seres sobrenaturales reunidos, que iban desde deidades, guardaban silencio por cautela. Algunos no admitirían el miedo que tenían dirigido a la plaza central. Fue allí donde Fatalis estaba tendido en su forma dracónica completa, su sola presencia enviaba un terror antinatural en el aire. Desde los ojos completamente carmesí del dragón, podían ver la impaciencia dentro del dragón mientras esperaba que su último enemigo hiciera su aparición. Fue el olor de los dragones lo que captó su atención. Ojos viejos pero malignos prestaron atención a los nativos que regresaban de Remnant, y su mirada se fijó en la forma familiar de Ruby. La rabia burbujeó en su interior ante la afrenta de este niño de baja cuna que se atrevía a negarle su dominio legítimo. Incluso ahora que su mirada hacía que los dragones con piel humana se trabaran de miedo, era ella lo que aún permanecía desafiante al devolverle la mirada a Fatalis. El acto en sí provocó un gruñido agudo de los labios del dragón, lo que hizo que algunos espectadores saltaran de miedo. Su atención estaba fijada en el frente donde su próximo oponente estaba justo afuera de la arena. Saber, como se le llamaba, todavía vestía su túnica negra que ocultaba la mayor parte de sus rasgos. Ni siquiera pudo captar su olor para identificar qué tipo de ser él o ella puede ser. Junto a Saber estaba el Kitsune Kurama, a quien Fatalis detestaba admitir que lo supera en fuerza. Sería una gran pelea si él y el yokai llegaran a las manos, pero terminaría con la derrota de Fatalis. Hubo una breve conversación entre los dos antes de que Saber llegara a la arena, y así Fatalis se preparó para la batalla. Entró en este concurso, por lo que lo superará incluso si tuviera que lidiar con esta chusma. La familia Otsutsuki tomó asiento en su plataforma elevada, asegurándose de tener a su hija menor cerca de él. Justo debajo estaban Ruby y sus secuaces, con la emperatriz del dragón rojo todavía desafiante ante el dragón anciano. La mirada que le envió a Fatalis fue una advertencia de que cualquier cosa que dañara a Kunou se encontraría con la furia de Kurama. Una vara negra se formó en las manos de los Kitsune y fue golpeada contra el suelo con un fuerte estruendo para llamar la atención de todos. Terminemos con esta mierda, gruñó Kurama en voz baja antes de anunciar. Aquí estamos con el combate final. Dos entran a la arena, pero solo uno puede ganar el premio. ¿Están listos los luchadores? Entonces, comiencen. Con otro toque de su bastón, las escrituras de sellado se alinearon en el perímetro de la arena para encerrarlo en una barrera mágica. Fatalis comenzó con un rugido e hizo una carga que reveló una velocidad mucho más rápida de lo que se esperaba de lo que producía su cuerpo. En un segundo, ya lanzó su cabeza hacia adelante para golpear a Saber con sus cuernos. El misterioso guerrero se defendió a tiempo, posicionando su tanto para desviar uno de los cuernos y luego fluir a través del movimiento para moverse hacia el flanco izquierdo de Fatalis. Allí, Saber extendió su mano izquierda en una palma abierta y la empujó hacia adelante. Nadie esperaba el golpe atronador cuando la palma hizo contacto. Durante una fracción de segundo, la forma de una mano se imprimió en la piel casi invencible de Fatalis antes de que el dragón se viera estrangulado hacia un lado por el golpe. Perdió el equilibrio y su enorme peso se derrumbó sobre su lado izquierdo. Fue solo un momento antes de que Fatalis se enderezara, pero una ventana más que suficiente para que Saber capitalizara. El espadachín saltó en el aire con el daito negro sobre su cabeza. Ruby sintió en el aire como el chakra de repente tembló como el flujo de un río que de repente cambia de curso. Tanto chakra en el aire estaba siendo dirigido a Saber. Para los espectadores, tenían la vista dirigida a la espada ahora rebosante de un sudario de color negro y rojo. Con él vino la malicia familiar, solo que mucho más potente, haciendo retroceder a aquellos sensibles al chakra, incluida una desconcertada Ruby. Pero eso es chakra natural sin filtrar. Ruby exclamó en estado de shock. ¿Cómo alguien puede canalizar tanta malicia como un arma?
Debería estar volviéndose loco. Justo cuando Ruby se alejaba de sus pensamientos, Saber dio el golpe. Sin embargo, justo antes de que el acero negro pudiera excavar, las escamas blancas de Fatalis de repente adquirieron un notable brillo rojo. Todos tuvieron que protegerse los ojos de un destello brillante de luz carmesí que chocaba con el negro furioso, seguido de un estallido cada vez más profundo que todos podían sentir sacudir sus entrañas. Una vez que la luz retrocedió, la multitud volvió a mirar la pelea. A partir de ahora, Fatalis estaba de nuevo en pie mirando con lascivia a Saber mientras un rayo carmesí crujía por todo su cuerpo. Los ojos se dirigieron al pecho del dragón donde las escamas que adornaban su pecho brillaban con un amenazador rojo oscuro con venas que se arrastraban por todo su cuerpo. Era un testimonio del control del dragón de que no estaba derritiendo activamente el suelo en el que se encontraba. En comparación, Saber se había llevado la peor parte del pulso atronador y su espada estaba anclada al suelo. Gran parte de su capa se había quemado y ahora revelaba mechones de color naranja oscuro y ojos carmesí. En realidad está aguantando, dijo Ruby en elogio. Pero creo que ese último ataque le quitó mucho. Al menos se mantuvo firme. Yan felicitó. Yo no estaría tan seguro de eso. Kurama intervino con una sonrisa de complicidad. Saber está lejos de terminar. Solo mira el programa. Ruby no respondió nada o más bien no pudo. Kurama no era del tipo que depositaba fácilmente su confianza en los demás, especialmente en los extraños. Ruby sorprendió la confianza que tenía Kurama en el espadachín desconocido. Sus pensamientos sobre el asunto quedaron en suspenso cuando sintió que el aire vibraba debido a un repentino aumento de la electricidad. Fatalis en su cabeza se levantó en alto y bramó plasma carmesí puro alimentado por energía pura de dragón. Saber se puso de pie cubriendo su espada con el mismo chakra natural malicioso y la llevó al encuentro del plasma. El resultado fue nada menos que espectacular ya que la espada se mantuvo contra la ola de plasma y se cortó en dos. Eso no salvó a Saber de ser arrastrado y ocultarlo de la multitud. Para aquellos con audición mejorada, escucharon el sonido de la tela rasgada antes de que Fatalis terminara su respiración con un golpe literal donde estaba Saber. Una nube de polvo siguió oscureciendo la visión de los espectadores de Saber, y algunos creyeron que la desafortunada alma había perecido. Hubo unos momentos más de silencio con Fatalis mirando con lascivia el lugar anterior de su enemigo antes de que una voz rompiera la tensión. Oh, genial, fue una buena capucha lo que arruinaste, una voz masculina habló desde la nube de polvo, ¿tienes idea de cuánto costó? Hubo una presión repentina que sopló la nube de polvo y reveló a la persona debajo del capó ahora que había desaparecido. Lo primero que se notó fue el torso y los brazos ahora desnudos que revelaban un cuerpo esculpido con músculos completos con abdominales y pectorales sólidos. Luego estaba la larga melena naranja que le bajaba por la espalda y que en los bordes se desvanecía en hebras separadas de oro y carmesí. Tenía unos penetrantes ojos carmesí exactamente como los de Kurama junto con hermosos rasgos de una mandíbula fuerte. Algunos podrían afirmar que el hombre que tenían delante era como mirar a un Kurama más joven, y no estarían muy lejos cuando el conocido como Saber luciera una serie de 9 colas y orejas de zorro de un kitsune yokai. Lo que significaba que... Sochi. Yasaka exclamó en estado de shock. Ichigo Niri-san. Gritaron Naruto, Kuraime, Shiro y Kusina. Espera, si ese tipo tiene esas colas y orejas, se preguntó Yan, eso no significa. Es el hermano mayor Ichigo. Kunou gritó más fuerte en su emoción al ver al hijo mayor de Kurama y Yasaka. No lo creo, dijo Ruby. Nunca conocí a Ichigo en persona, pero todas las cosas que se dicen sobre él lo pintan como el próximo Shin Yokai. Y no puedo culparlos. Murmullos sorprendidos pero emocionados vinieron de los yokai reunidos. Era su príncipe heredero y amado enfrentándose al dragón vicioso como si fuera una obra de teatro de un cuento de hadas. El miedo se alejó con la aparición del hijo de Kurama cuando dieron su fe en su famosa fuerza. Con la presión de poder que Ichigo estaba ejerciendo ahora, estaba claro por qué tantos en Kioto lo elogiaban tanto. Era como si una presa se hubiera roto para desatar una inundación de poder que hizo que Ruby se quedara quieta. No había sentido tanto poder en bruto desde Karna, y eso fue cuando el semidios todavía era un aparecido resucitado. Ruby dudaba que incluso con el balance Breaker pudiera ganar. Creo que es hora de que termine de jugar y termine esto, dijo Ichigo, posando su daito para atacar. Después de todo, casi arruinas el cumpleaños de mi hermana pequeña. Métete con mi familia, te metes conmigo y no quieres hacer eso. Krill se pudre. Gruñó Fatalis en la lengua antigua. Hola los Salo Usu. Sí, lo que tú digas, respondió Ichigo.
No cambia el hecho de que literalmente voy a sacarte de mi casa. Esa aura negra alrededor de su espada creció en tamaño e intensidad, haciendo que el aire se sintiera pesado. Aquellos del tipo más fuerte como Jeanne, Sieg y Ruby mantuvieron el equilibrio, pero aquellos como Jaune, Ren, Nora y Yang cayeron de rodillas incapaces de resistir. Entonces Ichigo desapareció en un estallido de velocidad y reapareció solo por un momento en medio del movimiento bajo la mandíbula de Fatalis. El dragón vio el golpe que se avecinaba, pero la proximidad lo obligó a tomarlo con toda su fuerza. Perforador del cielo. El nombre del ataque se pronunció en un susurro, pero sus efectos fueron comparables a los de su homónimo. Tanto Ichigo como Fatalis se ahogaron en el negro retorcido de la malicia del mundo, que fue mantenido a raya por la barrera de Kurama. La forma masiva de Fatalis se reveló lanzada por el aire por el golpe, y una herida notable en la base de su cabeza. Alas de esplendor blanco se desplegaron desde la espalda del dragón anciano, manteniéndolo en el aire mientras los ojos carmesí buscaban fervientemente a su presa. Esperaba que encontrara al kitsune en el suelo, así que imagina su sorpresa al encontrar a Ichigo corriendo a hipervelocidad a su nivel. Vuelas. Fatalis habló en estado de shock por haber hablado en una lengua más mundana. No, puedo saltar bien, respondió Ichigo con una sonrisa, apuntando su daito hacia adelante. Sabes, ese ataque hizo que Susanoo se detuviera, pero lo tomaste como un campeón. Pero eres lo suficientemente fuerte como para tomar esto. En la punta de Daito, todo el increíble poder se fusionó hasta que se forzó en un punto singular. Chakra de sí mismo y de la energía natural, tanto en sus energías maliciosas como vivificantes, reunidas en una bola densa que irradia poder. Se detuvo hasta que fue del tamaño de la cabeza de Ichigo, pero la presión que emitió dejó a Ruby atónita. De una singularidad de chakra tan pequeña, era una de las pocas cosas con las que no quería ser golpeada, incluso en este estado de apagado. Contra Kurama, recordó haber tenido que esquivarlos, y los efectos que dejaron a su paso fueron catastróficos. Bomba bestia. El orbe de energía salvaje condensada fue lanzado hacia adelante por orden de Ichigo. Fatalis lo recibió con un relámpago, pero solo sirvió para ralentizarlo hasta que se desestabilizó. Por un momento, todo sonido en el mundo fue vacío y toda luz se volvió blanca. Luego vino el estallido ensordecedor que partió la tierra misma. Kurama ya se había adelantado a la situación manipulando la barrera para proteger no solo a los invitados, sino también a todo el palacio y al mismo tiempo reducir la zona de explosión. Como resultado, la matriz de sellado contenía la bomba de chakra desatada en un espacio cerrado en el aire. Eso no detuvo la onda expansiva que salió, poniendo a todos de pie excepto a los más poderosos en el área, Odin, Circe y Kurama. ¡Hijo de perra!, gritó Yang, seguido por Blake. ¡Hijo de puta! Luego, Weiss. ¡Hijo de puta! 1. Y finalmente Juan. ¡Hijo de puta! ¿Por qué todo suena? Fue solo un breve momento después para que todos se orientaran y vieran el resultado de tal devastación. Una enorme nube de humo negro flotaba en el aire hasta que Kurama alivió la barrera, dejando que se disipara. Lo primero que vieron fue al propio Ichigo volviendo al suelo. Su espada estaba hecha añicos y salía humo de su cuerpo, pero en general estaba bien. Líneas de tatuajes en negro recorrieron su cuerpo y bordearon sus ojos, mostrando que Ichigo dibujó senjutsu para reforzar su cuerpo. En cuanto a Fatalis, vieron un agujero en la barrera a través de un rastro de humo que se alejaba en la distancia. Fatalis había recibido todo el peso de la explosión y se vio obligado a salir de la barrera que no pudo contenerlo como cuando expulsó a Ruby. Sin embargo, el batir de alas llamó su atención donde el cielo donde el dragón regresó estrellándose contra la arena con una mirada furiosa en su rostro. En todo su cuerpo, sus escamas estaban ennegrecidas con hollín y agrietadas, y salía sangre de una esquina de sus fauces. Incluso un ataque tan poderoso como Beast Bomb no fue suficiente para derrotar por completo a Fatalis, pero fue suficiente para obtener una victoria en un ring. Basta ya de lloriqueos, Fatalis. Rugió Kurama, entrando en la arena antes que el dragón para proteger a su hijo. Perdiste a Fatalis, honestamente. Entraste en esto sabiendo la posibilidad, así que acostúmbrate y regresa a donde sea que viniste. ¿O prefieres probar tu oportunidad conmigo? Por eso, entonces ahí está. Es una advertencia justa de que las reglas no me retienen y mi misericordia es mínima. La respuesta de Fatalis fue un gruñido mientras miraba fijamente a Kurama hasta que se elevó a los cielos, desapareciendo en cualquier lugar al que llamara hogar. Una vez que los rugidos del dragón no fueron más que un murmullo distante, el miedo que se aferraba a los invitados pareció desvanecerse.
En cuanto a los yokai reunidos, era una oportunidad para darle la bienvenida a su príncipe, especialmente para un joven kitsune que corría hacia Ichigo. Oni-chan. Gritó Kunou mientras se estrellaba contra el estómago de Ichigo, haciéndolo vacilar antes de darle a su hermana pequeña un abrazo con una mano. Oye, tómatelo con calma, dijo Ichigo, mirando hacia arriba para ver al resto de su familia acercándose a él. ¿Qué pasa? Pensé en hacer una sorpresa para el cumpleaños de Kunou. ¿Llamas a disfrazarte de concursante una sorpresa?, advirtió Kusina. Olvídalo, pensé que estarías con tu familia. Técnicamente, lo soy, respondió Ichigo. Mi esposa quería venir a ver el cumpleaños de Kunou e incluso trajo un regalo. Pero cuando llegamos aquí, descubrimos que el lugar para entrar al palacio era imposible con la multitud aquí. Déjame encargarme de eso, dijo Kurama, aclarándose la garganta antes de anunciar. Terminó el torneo para todos, eso significa que la fiesta terminó. Eso significa que todos ustedes se van a casa, excepto los amigos y la familia. Supongo que a todos les gustaría retirarse por la noche después de este desastre. Hubo algunos gemidos de protesta, pero ninguno pudo desafiar completamente las palabras de Kurama. Primero fueron los invitados extranjeros teletransportándose a través de sus métodos domésticos. Odin se tomó un momento para mirar a Kurama, sonriendo como lo hacía con Rosueise a su lado. Bueno, esta ha sido una noche interesante. Odin comentó, moviendo su único ojo hacia Ruby. Sí, muy interesante de hecho. Esas fueron sus últimas palabras antes de que la brillante luz del Bifrost envolviera a la pareja para devolverlos a Asgard. Los yokai estaban saliendo por las puertas del palacio de manera ordenada de regreso a sus hogares dentro de Kioto. Eso dejó solo a la familia de Kurama, el orgullo de Ruby y la familia de Circe. Qué bueno que piensas en nosotros como amigos, Kurama. Bromeó Circe ya que Yasaka les permitió quedarse. Cállate, murciélago, gruñó Kurama por lo bajo. Solo te quedas el tiempo suficiente para que Kunou se despida. Sus ojos se dirigieron al lado donde estaban hablando Kunou y Milikas. El joven demonio sostenía una pequeña caja roja envuelta en oro para Kunou, quien la tomó tentativamente. Había una expresión feliz pero nerviosa en el rostro de Milikas antes de que Kunou lo apretara en un abrazo y arrojara repetidos agradecimientos que nadie más podía escuchar. Ella retrocedió a regañadientes y con algunas despedidas más, Milikas regresó al lado de Graifia, quien había terminado de hablar con Yasaka. Está bien, ahora sal de mi casa, dijo Kurama con severidad. Dick, murmuró Circe. Suficiente. Tanto demonio como Kitsune se quedaron quietos ante la voz de sus respectivos cónyuges. Graifia prácticamente arrastró a Circe antes de que desaparecieran en un círculo mágico de regreso al inframundo. Ichigo, ¿dónde están tu esposa e hijo en este momento? Yasaka le preguntó a su hijo. Decidieron quedarse en un motel y verlos a todos mañana, respondió Ichigo. Eso simplemente no funcionará, protestó Yasaka. Regresa con tu familia y deja que se queden aquí en el palacio. Son familia después de todo. Después de lo que pasó, creo que todos merecemos un descanso. ¿Qué hay de ti, Kukun? Solo un momento, Yasaka. Dijo Kurama mientras se acercaba a Ruby. ¿Ruby? Sí, Shisou. Ruby respondió. Parece que has cruzado un nuevo umbral, dijo Kurama, entre todos los usuarios de Boosted Gear, ninguno de ellos mostró algo así. No, esto fue algo único para ti y solo para ti. Pero solo has comenzado a aprovechar este nuevo poder. Kukun, ¿de qué estás hablando? Yasaka dijo en un tono de advertencia. Lo siento, pero creo que la emoción de hoy no va a terminar, dijo Kurama. Ruby, hace años te dejé sola porque estaba seguro de que traje suficiente fuerza para que crecieras a tu propio ritmo. Sin embargo, parece que fui demasiado negligente ya que perdí esta cantidad de potencial tuyo. Y ahora que tienes la atención de Circe sobre ti, creo que es hora de que te haga un examen adecuado. Los ojos de Ruby se abrieron en estado de shock. No. Kurama sonrió salvajemente. Yasaka, tráeme el Mirror Plane. Ruby Rose, es hora de que vuelva a ponerme en contra de mí. ¿Qué te parece? Tú y yo, nada que nos detenga mientras expulso todo el poder que pueda de ti. No tengo otra opción en esto, ¿no? Ruby dijo. Kurama se burló. PFFT, no. Pero al menos tus amigos pueden tener un espectáculo gratis de verme estrangularte como un muñeco de trapo.